El primer anuncio del Mesías Redentor. En la cuarta plegaria eucarística o en el canon número 4, la Iglesia se dirige a Dios con las siguientes palabras: Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. En armonía con la verdad que expresa en esta plegaria la Iglesia en la catequesis precedente, pusimos de relieve el complejo contenido de las palabras del Génesis 3, que constituyen la respuesta de Dios al primer pecado del hombre. En ese texto se habla de la lucha contra las fuerzas de las tinieblas. En esta lucha, el hombre está comprometido a causa del pecado desde el comienzo de su historia en la tierra, pero al mismo tiempo se asegura que Dios no abandona al hombre a sí mismo, no lo deja en el poder de la muerte ni reducido a ser esclavo del pecado. Romanos 6, versículo 17. De hecho, dirigiéndose a la serpiente que es tentadora, Dios le dice así: Establezco enemistad entre ti y la mujer, entre su estirpe y la suya. Ella te herirá la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Génesis 3:15. Estas palabras del Génesis se han considerado como el protoevangelio, o sea, como el primer anuncio del Mesías Redentor. Efectivamente, ellas dejan entrever el designio salvífico de Dios hacia el género humano que después del pecado original se encontró en el estado de la decadencia que conocemos como status natural apsai. Ellas expresan sobre todo lo que en el plan salvífico de Dios constituye el acontecimiento central, ese mismo acontecimiento al que se refiere la cuarta plegaria eucarística antes citada, cuando se dirige a Dios con esta profesión de fe: Y amaste tanto al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo unigénito Jesucristo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, y así compartió nuestra condición humana en todo, excepto en el pecado. El anuncio del Génesis 3 se llama protoevangelio porque ha encontrado su confirmación y su cumplimiento solo en la revelación de la nueva alianza, que es el Evangelio de Cristo. En la antigua alianza este anuncio se recordaba constantemente de diversos modos, y en los ritos, los simbolismos, y en las plegarias, y en las profecías, y en la misma historia de Israel como el pueblo de Dios, orientado hacia un final mesiánico, pero siempre bajo el velo de la fe imperfecta y provisional del Antiguo Testamento. Cuando suceda el cumplimiento del anuncio de Cristo, se tendrá la plena revelación del contenido trinitario y mesiánico implícito en el monoteísmo de Israel. El Nuevo Testamento hará descubrir entonces el significado pleno de los escritos del Antiguo Testamento, según el famoso aforismo de San Agustín: In vetere testamentum novum laetet, in novum vetus patet. Y esto quiere decir: en el Antiguo Testamento, el Nuevo está latente; en el Nuevo, el Antiguo resulta patente. Cuestiones in Haptececum, segunda parte, página 73. De nuevo les digo, las revelaciones de San Agustín son un libro muy grande, y pronto va a estar en el canal. No lo he hecho, pero pronto va a estar. Estén al pendiente de la comunidad, para que se den cuenta cuando esté y sepan todo lo que San Agustín pone en sus diversas confesiones. El análisis del protoevangelio nos hace pues conocer, a través del anuncio y de la promesa contenidos en él, que Dios no abandona al hombre al poder del pecado y de la muerte. Quiso tenderle la mano y salvarlo, y lo hizo a su modo y a la medida de su santidad trascendente, y al mismo tiempo a la medida de una compasión tal como podía demostrar solamente un Dios que es amor. Las mismas palabras del protoevangelio expresan esa compasión salvífica cuando anuncia la lucha diciendo: establezco enemistades entre aquel que representa a las fuerzas de las tinieblas y aquel que en el Génesis llama estirpe de la mujer, es decir, su estirpe. Es una lucha que acabará con la victoria de Cristo, cuando Dios dice: te aplastará la cabeza.
pero esta será la victoria obtenida al precio del sacrificio de la cruz. Cuando tú leyeras en el talón: el misterio de la piedad disipa el misterio de la iniquidad. De hecho, precisamente el sacrificio de la cruz nos hace penetrar en el mismo núcleo esencial del pecado, dejándonos captar algo de su misterio tenebroso. Nos guía de un modo especial. San Pablo en la carta de los Romanos, cuando escribe: si el pecado de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno le traerá la salvación y la vida a todos. Romanos 5, versículo 18. En el protoevangelio, en cierto sentido, Cristo es anunciado por primera vez como el nuevo Adán. Primera de Corintios 15, versículo 45. Y más aún, su victoria sobre el pecado está obtenida mediante la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Comportará una abundancia tal de perdón y de gracia que superará desmesuradamente al mal del primer pecado y de todos los pecados de todos los hombres en toda la historia y en todos los tiempos. Así escribe también San Pablo: si por culpa de uno murieron todos, mucho más gracias le dan a un solo hombre en Jesucristo por la benevolencia y el don de Dios, y así desbordaron el bien y la gracia sobre todo. Romanos 5, versículo 15. Incluso sin dejar el terreno del protoevangelio, se puede descubrir que en la suerte del hombre caído o el status natural apsai se introduce ya la perspectiva de la futura redención o el status natural redemptai. La primera respuesta del Señor Dios al pecado del hombre, que está contenida en el Génesis, no permite pues conocer desde el principio a Dios como un infinitamente misericordioso. Él, desde el primer anuncio, se manifiesta como el Dios que tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito, y esto está escrito en Juan 3, versículo 16, que mandó a su Hijo como la víctima propiciatoria por nuestros pecados, 1 de Juan 4, versículo 10, y que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, Romanos 8, versículo 32. Tenemos así la certeza de que Dios, que en su santidad trascendente aborrece al pecado, justamente castiga al pecador, pero en su inefable misericordia al mismo tiempo lo abraza con un amor salvífico. El protoevangelio ya anuncia esta victoria salvífica del bien sobre el mal, que se manifestará en el evangelio mediante el misterio pascual de Cristo crucificado y resucitado. Hay que notar, como en las palabras del Génesis 3, versículo 15, cuando Dios dice establezco enemistades, porque en cierto sentido se coloca en primer lugar a la mujer al decir establezco enemistades entre ti y la mujer, y no entre ti y el hombre, sino precisamente entre ti y la mujer. Los comentaristas desde tiempos muy antiguos subrayan que aquí se opera un paralelismo significativo. El tentador, la antigua serpiente, se dirigió, según el Génesis 3, versículo 4, primero a la mujer, y a través de ella consiguió su victoria. A su vez el Señor Dios, al anunciar al Redentor, constituye a la mujer como la primera enemiga del príncipe de las tinieblas. Ella ha de ser en cierto sentido la primera destinataria de la definitiva alianza en la que las fuerzas del mal serán vencidas por el Mesías, su Hijo y su estirpe. Este, repito, es un detalle especialmente significativo si se tiene en cuenta que en la historia de la alianza Dios se dirige antes que nada a los hombres, es decir, Noé, Abraham, Moisés. Y en este caso, la precedencia parece ser de la mujer, naturalmente por consideración a su descendiente, que es Cristo. En efecto, muchísimos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio a la Madre de Cristo, María Santísima. Ella es también la que por primera vez participa en esa victoria sobre el pecado que está lograda por Cristo. Esta, pues, libre del pecado original y de cualquier otro pecado como en la línea de la tradición, que ya lo subrayó también el Concilio de Trento, y por lo que concierne a especialmente el pecado original, Pío IX definió solemnemente proclamando el dogma de la Inmaculada Concepción. No pocos antiguos padres, como dice el Concilio Vaticano II, el Concilio Lumen Gentium en su parte 56 y en su predicación, presentan a María como la Madre de Cristo y como la nueva Eva.
De hecho, así la presentan. Así como Cristo es el nuevo Adán, según San Pablo, María toma su sitio y constituye lo opuesto de Eva, que es la madre de todos los vivientes. Génesis 3, versículo 20. Pero también la causa con Adán de la universal caída en el pecado, mientras que María es para todos la causa salutis, por su obediencia al cooperar con Cristo en nuestra redención, siendo corredentora. Ireneo ad Hereses, tercera parte, 22, versículo 4. Magnífica es la síntesis que de esta doctrina de fe hace el concilio, del que por ahora nos limitamos a referir un texto que puede ser el mejor sello de las catequesis sobre el pecado, que hemos desarrollado a la luz de la antigua y de la esperanza en el adviento del Redentor. A la encarnación le ha precedido la aceptación de la parte de la madre predestinada para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyera a la vida, lo cual se cumple de un modo eminentísimo en la Madre de Jesús, María Santísima, por haber dado al mundo la vida misma que renueva todas las cosas, y por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios, la totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Esto está en el Lumen Gentium, parte 56. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular, la Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel que le da la anunciación como la llena de gracia, y esto está en Lucas 1, versículo 28, a la vez que ella le responde al mensajero celestial: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Lucas 1, versículo 38. Así, María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en la madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimientos de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como la esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, y con la gracia de un Dios que es omnipotente. Lumen Gentium, parte 56. En María y por María, así se ha transformado la situación de la humanidad y del mundo, que han vuelto a entrar de algún modo en el esplendor de la mañana de la creación.